¿Alguna vez has sentido que el silencio mismo te está siguiendo, que cada sombra detrás de ti guarda un secreto que no deberías descubrir? Imagina el desierto del viejo oeste bajo una luna llena tan brillante que hasta las piedras parecen observarte. No hay viento, no hay grillos, solo ese frío que se mete en los huesos y un olor metálico en el aire. Entre las leyendas del viejo oeste, pocas historias de terror han sido tan persistentes como la que estoy a punto de contarte. Una historia marcada por garras, colmillos y una presencia que no deja huellas humanas. Joaquín Murrieta, un hombre perseguido por promesas rotas y por un pasado que sangra, sabe que esta no es una noche cualquiera. Lo que acecha allá afuera no es un forajido ni una fiera común. Es un hombre lobo, la bestia más antigua y temida de todas, caminando entre la arena y las piedras como si la oscuridad fuera su hogar. Y mientras las estrellas parpadean sobre el horizonte, Joaquín cabalga sabiendo que cada paso lo acerca a un encuentro que cambiará su vida para siempre o terminará con ella. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Dry Hollow parecía un pueblo detenido en el tiempo, como si el desierto lo hubiera reclamado poco a poco hasta dejarlo reducido a un puñado de almas que ya no esperaban nada. El aire estaba impregnado de un polvo fino que se colaba en la garganta y se pegaba a la piel. Y entre las paredes torcidas de madera vieja se respiraba un silencio espeso, casi líquido. Joaquín Murrieta desmontó despacio, sintiendo el peso invisible que siempre traen consigo los lugares marcados por una maldición. Había escuchado sobre este rincón olvidado, pero lo que no esperaba era la forma en que hasta las sombras parecían reconocerlo. La cantina olía a mezcal y madera húmeda. Whitaker, el cantinero, le sirvió el trago sin cruzar palabra, pero sus manos temblaron lo suficiente como para delatar que sabía más de lo que decía. El murmullo de su advertencia sobre el lobo no fue un simple rumor. En la voz había un tono de derrota, como si ya hubiera aceptado que Dry Hollow estaba condenado. Joaquín, acostumbrado a oír cuentos distorsionados por el miedo, no respondió, pero en el fondo sabía que esos relatos nunca nacen de la nada. En un rincón, la figura de Magdalena Suárez parecía tallada en piedra. Su trenza negra caía sobre el hombro y sus manos, crispadas sobre la mesa, no tocaban el vaso de mezcal frente a ella. Su mirada, fija en Joaquín, no era la de una mujer curiosa, sino la de alguien que ha visto lo que otros niegan. Murrieta se acercó, y al sentarse frente a ella sintió un leve escalofrío. Había un olor metálico en el aire, el mismo que había percibido en otras noches donde la muerte rondaba. «No lo busque», dijo ella sin levantar la voz. «Aquí el lobo elige a quien mira y a quien no deja volver». No era una advertencia común, sonaba más a un pacto tácito que todos en el pueblo habían aceptado. Magdalena relató, con pausas largas y ojos vidriosos, cómo encontró a su esposo una madrugada, caído en el corral, con la tierra marcada por garras profundas y la madera del establo astillada, como si algo hubiera intentado arrancarla desde adentro. No había huellas humanas, no había rastro que llevara a ninguna parte. Afuera, el viento comenzó a golpear las contraventanas como un puño impaciente. Joaquín notó que varios parroquianos se persignaban sin mirar hacia la puerta. Una anciana, encorvada y envuelta en un rebozo gris, comenzó a murmurar en náhuatl, palabras que parecían más un conjuro que una oración. Nadie se atrevía a interrumpirla. Murrieta bebió de un trago y se levantó. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que la gente de Dry Hollow no quería nombrar. Mientras caminaba hacia la salida, el cantinero murmuró algo que lo detuvo en seco. «Anoche la vimos en la colina, ojos amarillos, caminaba en dos piernas y no era hombre.
La calle estaba vacía, pero el aire parecía vibrar, como si algo invisible se moviera a lo lejos. Joaquín pensó en las viejas historias que había escuchado en fogones olvidados, de hombres que se arrancaban su propia piel bajo la luna, de bestias que podían oler el miedo a leguas. Al pasar junto a la iglesia sin campanas, vio algo grabado en la madera de la puerta, un símbolo circular, tallado con fuerza, y en el centro la marca de 4 garras cruzando el dibujo. No era obra de un cuchillo. Esa noche, al acampar fuera del pueblo, Joaquín no encendió fuego. El cielo estaba limpio y la luna llena iluminaba las colinas como si fueran huesos gigantes. El caballo, inquieto, giraba la cabeza hacia la misma dirección una y otra vez. Entonces, en el horizonte, algo se movió. Demasiado erguido para ser un animal común, demasiado pesado para ser un hombre. Murrieta sintió como el desierto entero parecía contener la respiración. No necesitaba verlo con claridad para saberlo. El lobo estaba allí, y lo había encontrado primero. La luz mortecina del atardecer entraba por las rendijas de las paredes del rancho, tiñendo todo con un tono rojizo que parecía sangre seca. Joaquín se inclinó sobre la herida, percibiendo un olor agrio, casi mineral, que no pertenecía a ninguna infección común. El borde de la mordida no solo estaba rasgado, parecía haberse quemado desde adentro, como si algo vivo hubiera dejado un fuego invisible en la carne de Magdalena. Ella no apartó el brazo, pero sus ojos se oscurecieron al recordar. Lo escuchamos primero, un gruñido bajo, como si viniera del suelo. Luego, esos ojos, tan cerca que pensé que podía tocarlos. Mi marido disparó, pero su voz se quebró. La mano libre apretó con fuerza la cruz de plata que colgaba de su cuello. Una cruz vieja, gastada por el sudor y el tiempo. Joaquín recorrió con la vista las cercas, destrozadas, los tablones astillados y la tierra removida alrededor del corral. No había huellas claras, pero sí zonas donde la hierba estaba aplastada en círculos extraños, como si algo pesado hubiera girado sobre sí mismo antes de desaparecer. Se agachó, tocando la tierra fría. Aún estaba húmeda, como si hubiera llovido solo en ese punto, o como si algo hubiera derramado allí su propia sangre. ¿Dónde cayó la bala?, preguntó sin levantar la vista. Magdalena señaló un lugar más allá del portón, junto a una vieja higuera torcida. Allí, el tronco tenía un corte limpio y la corteza estaba manchada con algo oscuro que no era savia. Joaquín frotó sus dedos contra la mancha, sintiendo un espesor aceitoso y un calor débil que no correspondía a la temperatura del aire. Era como tocar la sangre de un animal recién cazado, pero más densa, casi viva. El silencio del rancho se volvió pesado. Hasta el viento parecía negarse a cruzar esas tierras. Fue entonces cuando un aullido lejano, prolongado y hueco, se filtró desde las colinas. No era el llamado de un lobo común, era más profundo, cargado de un eco que hacía vibrar el pecho y encendía en la piel ese instinto antiguo que obliga a correr o a prepararse para morir. Magdalena cerró las contraventanas con manos temblorosas. Si lo ha visto, ya lo ha marcado. Y si lo ha marcado, no hay distancia suficiente en todo el desierto para que usted pueda escapar. Joaquín sintió que la cicatriz en su propio costado, una herida vieja, de otro encuentro, en otro tiempo y otro lugar, ardía como si hubiera sido abierta de nuevo. En ese momento comprendió que aquella marca en la carne de Magdalena no era solo un rastro de violencia, era una firma, un aviso, y la bestia lo había reconocido a él también. El fuego lanzaba chispas que subían como luciérnagas enfermas hacia el techo roto, iluminando a ratos el rostro endurecido de Joaquín. Sus palabras no eran advertencias vacías, sonaban a reglas escritas con sangre, aprendidas en 1900, noches donde otros no habían vuelto. Cada vez que mencionaba a la bestia, su voz bajaba un tono, como si temiera que nombrarla con demasiada claridad pudiera atraerla antes de tiempo. Magdalena permanecía inmóvil, pero sus manos, ocultas bajo el rebozo, se apretaban una contra otra.
El resplandor del fuego dibujaba sombras en sus mejillas, y en sus ojos había ese brillo extraño de quien ya ha visto más de lo que debería. Joaquín la observaba de reojo, midiendo no solo su miedo, sino su resistencia. Enfrentar a un hombre lobo exigía más que valentía, pedía una voluntad que no se rompiera cuando el mundo se volviera imposible. El viento seguía trayendo aquel gemido prolongado, como un lamento que se deslizaba entre las grietas del granero. No había regularidad en ese sonido. A veces se alargaba, a veces se quebraba, como si viniera de un pecho humano deformado por algo más grande y salvaje. Los caballos, atados al fondo, comenzaron a golpear el suelo con las patas, nerviosos, girando la cabeza hacia la misma dirección, como si un peligro invisible ya estuviera rodeando el lugar. Joaquín tomó un puñado de tierra del suelo y lo frotó entre los dedos. Se la llevó a la nariz y cerró los ojos. Allí estaba, tenue pero inconfundible, el olor que buscaba: sangre y tierra húmeda, como la de un río oculto bajo la arena. Abrió los ojos y miró a Magdalena. No esperará a la madrugada. Está aquí, probando las cercas, buscando la grieta por donde entrar. Ella tragó saliva, intentando que su voz no se quebrara. ¿Y si no viene solo? Murrieta no respondió de inmediato. Sabía que los hombres lobos solitarios eran una rareza y que los rumores de 3 inviernos atrás hablaban de más de un ataque en la misma noche. Un golpe seco contra la pared interrumpió sus pensamientos. No fue el viento. Las tablas vibraron y un polvo fino cayó del techo. Joaquín tomó el machete y el revólver, colocándose entre la puerta y Magdalena. Afuera, en la oscuridad, algo se arrastraba, despacio, dejando un rastro húmedo que brillaba con el reflejo del fuego. El silencio siguiente fue aún peor. No había pasos, ni aullidos, ni viento. Solo la certeza de que, más allá de las paredes, algo estaba decidiendo si entrar o esperar a que ellos dieran el primer movimiento. El estampido del disparo se perdió en el rugido que siguió, un sonido tan profundo que pareció brotar del suelo mismo. La criatura no retrocedió. Se abalanzó contra la madera con una fuerza que hizo que las bisagras de la puerta chirriaran como huesos rotos. Las vigas viejas, ya castigadas por años de viento y polvo, respondieron con un crujido largo como si se prepararan para ceder. Joaquín, sin apartar la mirada de aquellos ojos amarillentos, sintió una punzada en el costado donde su vieja cicatriz ardía con un calor insoportable. Era como si el cuerpo reconociera a la bestia antes que la mente. Aferró la Winchester, listo para disparar de nuevo, pero supo que el plomo común solo lo enfurecería más. Magdalena, encogida contra la pared, sostenía la cruz de plata contra su pecho, sus labios moviéndose en un rezo apenas audible. El aire se volvió pesado, saturado por el olor a pelo chamuscado y a sangre fresca que aún palpitaba en la bala incrustada en la carne del monstruo. Cada exhalación de la criatura empañaba el cristal roto de la ventana, dejando marcas irregulares, como garras invisibles dibujadas con vaho. Joaquín distinguió cómo la piel de su costado, donde debía estar la herida, parecía moverse, cerrándose de forma antinatural, como si la carne rechazara el daño. De pronto, un golpe seco contra el techo hizo vibrar todo el granero. Joaquín comprendió que no estaban tratando con un simple depredador. Este no buscaba solo entrar, sino rodearlos, romper su resistencia poco a poco. Otro impacto sacudió las vigas, y el polvo cayó sobre ellos como ceniza. Los caballos relinchaban enloquecidos, tirando de las riendas hasta lastimarse, mientras un nuevo rugido, más cercano y más grave, resonaba desde fuera. Y esta vez no venía solo de un lugar. Magdalena abrió los ojos de golpe, como si hubiera escuchado algo más allá del ruido. «No es el único», susurró, con un hilo de voz. Joaquín no respondió. Afuera, en la línea rota de la cerca, 2 pares de ojos se encendieron en la penumbra. El primero, a unos pasos de la puerta, el segundo, más atrás, esperando.
La noche entera parecía comprimirse sobre ellos mientras corrían, como si el aire mismo intentara frenarlos. El crujir de las ramas secas bajo sus pies se mezclaba con el golpeteo hueco de esas zancadas enormes que se acercaban demasiado rápido. Joaquín apenas respiraba, no por el esfuerzo, sino porque sabía que cualquier jadeo podía ser un faro para la bestia. El reflejo de la luna en el río era apenas un hilo de luz, suficiente para mostrarle el tronco hueco que podía darles una oportunidad. Magdalena se arrastró dentro, encogiéndose como si quisiera desaparecer. Joaquín, en cambio, se mantuvo de pie, frente a la abertura, el cuchillo brillando débilmente bajo la luz plateada. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, dispuesto a vender caro el último aliento. El hombre lobo emergió de entre las sombras de la arboleda, la piel erizada, el hocico abierto dejando ver dientes manchados de un rojo oscuro. Pero entonces ocurrió algo que no encajaba con la brutalidad que lo definía. La criatura detuvo su carrera a apenas unos pasos, giró la cabeza hacia un costado y permaneció inmóvil, oliendo el aire como si buscara otro rastro, uno que no pertenecía ni a Joaquín ni a Magdalena. Su respiración pesada se acompasó, y los ojos amarillentos parecieron perder el brillo inmediato del ataque. Con un movimiento lento, casi calculado, el monstruo dio media vuelta y se adentró entre los árboles, sus pasos alejándose hasta convertirse en un murmullo grave en la distancia. Joaquín lo siguió con la mirada, sin bajar el cuchillo. Podía distinguir el rastro de huellas profundas marcadas en la tierra, húmeda, cada una tan grande como su mano abierta, separadas por distancias imposibles para un hombre. El silencio volvió, pero no era el mismo que antes. Había una tensión nueva, como si algo bajo sus pies se hubiera despertado. Joaquín dio un paso atrás, mirando hacia el suelo junto al tronco. La tierra estaba agrietada, y de una de esas grietas escapaba un leve vapor, cálido, cargado de un olor mineral que le recordó a cuevas profundas y antiguas. Magdalena salió lentamente del escondite con los ojos muy abiertos. «¿Por qué se fue?», preguntó apenas susurrando. Joaquín no respondió de inmediato. Miraba las huellas perdiéndose en la penumbra del bosque y luego las grietas humeantes bajo sus botas. En su interior, una certeza helada comenzaba a formarse. La criatura no los había perdonado. Solo había encontrado algo más que reclamar en la oscuridad. El amanecer en Dry Hollow no traía alivio. Solo una luz pálida que parecía filtrarse a través de un velo de polvo. Joaquín cabalgó en Pin-de-Mesientos en silencio, siguiendo la línea seca del río hasta que las tierras abiertas se quebraron en una hondonada donde el aire era más frío. Allí, junto a un pozo de piedras agrietadas por el tiempo, estaba Nahuel, un anciano apache cuya piel curtida parecía esculpida por el mismo desierto. Sus ojos, pequeños y negros, lo observaban como si ya supiera quién era y por qué había venido. No hubo saludos ni cortesías. Joaquín desmontó, y antes de que pudiera decir palabra, Nahuel habló con voz áspera, como grava arrastrada por el viento. El lobo volvió. No lo dijo como pregunta, sino como una afirmación inevitable, cargada de un cansancio antiguo. Joaquín relató lo ocurrido durante la noche, la fuerza imposible de la criatura, el rugido que hacía temblar las vigas, la manera en que la herida de bala parecía cerrarse sola. Nahuel lo escuchó sin mover un músculo, salvo por la mano que acariciaba el borde del pozo, como si cada palabra de Murrieta cayera en su interior y se hundiera en aguas que nadie debía mirar. «No nació lobo ni hombre», dijo al fin, su voz bajando a un susurro grave. «Fue un guerrero de mi pueblo. Siglos atrás, rompió un pacto con la tierra, traicionó a los espíritus que lo hicieron fuerte, y la tierra lo castigó. Desde entonces, mientras la luna pueda verlo, su hambre no descansa. No come por vivir, sino por recordar quién fue». Joaquín sintió un nudo en el estómago. Las leyendas que había escuchado en las sierras, junto a fogatas solitarias, coincidían demasiado.
con las palabras de Nahuel. No eran cuentos para asustar a niños. Eran advertencias olvidadas por quienes pensaban que la frontera solo guardaba polvo y forajidos. El anciano desapareció unos instantes dentro de su choza y volvió con un pequeño envoltorio de cuero. Lo abrió con cuidado, revelando una bala de plata opaca, ligeramente deformada, cubierta de grabados tan finos que parecían vibrar a la luz del amanecer. Los símbolos no eran adornos, parecían cicatrices talladas con intención, cada una marcando un fragmento de historia que Joaquín no alcanzaba a descifrar. «Esto no es para cazarlo», dijo Nahuel entregándole la bala. «Es para devolverlo a la tierra. Si lo matas en cualquier otro lugar, volverá. Tarde o temprano, siempre vuelve. Pero si lo entierras donde bebió la primera sangre, el desierto lo reclamará para siempre». Joaquín sostuvo la bala en su mano, sintiendo un peso que no era solo metal. Había algo en ella que quemaba apenas el contacto, una advertencia silenciosa. Al guardarla en el bolsillo interior de su chaqueta, levantó la vista hacia el anciano. «¿Y dónde está ese lugar?». Nahuel no respondió de inmediato. Sus ojos se entornaron, como si mirara a través del tiempo. Finalmente, señaló hacia las colinas oscuras del norte. «Allí donde la tierra respira, donde el viento no entra y el sol nunca toca. Si vas, no vayas solo». El viento se levantó en ese instante, trayendo consigo un olor débil, inconfundible, mezcla de sangre seca y tierra húmeda. Joaquín lo reconoció al instante. No era un recuerdo, era una señal. La bestia estaba moviéndose y el tiempo para encontrar ese lugar se acortaba con cada latido. El cañón era un tajo profundo en la tierra, un pasillo de piedra donde la luz de la luna apenas se filtraba en hilos fríos. Joaquín avanzaba despacio, con el Winchester preparado, cada paso medido para no romper el silencio que lo envolvía. El rastro era fácil de seguir. Manchas oscuras incrustadas en la roca, pedazos de hueso astillado, jirones de piel que el tiempo no había logrado borrar. Había algo más en el aire, un pulso invisible que hacía vibrar la sangre como si el cañón fuera un cuerpo vivo y él estuviera entrando en su garganta. El viento se colaba entre las paredes verticales, pero no sonaba como viento. Había un silbido irregular, un tono grave que se mezclaba con un gruñido lejano y que a veces cambiaba de lugar, como si lo rodeara. Joaquín sabía que ese juego era parte de la cacería. En esos cañones uno nunca estaba seguro de quién acechaba a quién. Entonces lo vio. Emergió desde una grieta estrecha en la roca, como si hubiera estado esperando el momento exacto. La criatura era más grande de lo que Joaquín recordaba de otros encuentros con su especie. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices viejas, algunas tan profundas que el pelaje no había vuelto a crecer. El hocico brillaba con saliva espesa, y los colmillos, amarillentos y largos, goteaban un hilo oscuro que se mezclaba con el polvo. Su lomo erizado temblaba como una cuerda tensada al límite. Joaquín alzó el arma y disparó la bala de plata sin dudar. El estampido rebotó contra las paredes del cañón, repitiéndose como un trueno atrapado. El proyectil impactó de lleno en el pecho de la bestia, y por un instante el mundo pareció detenerse. El hombre lobo cayó de espaldas, el aire escapando de sus pulmones en un gruñido ahogado. Pero no murió. Se retorció en el suelo, sus garras arañando la piedra, levantando chispas, y entonces, entre las convulsiones, ocurrió algo que hizo que Joaquín apretara más fuerte el arma. El rostro del monstruo cambió. Por un instante, muy breve pero insoportable, vio rasgos humanos bajo la deformidad. Una frente marcada por arrugas de expresión, unos ojos oscuros, cargados de dolor y furia, labios que parecían querer formar palabras, y que en cambio soltaron un sonido quebrado, mitad lamento, mitad amenaza. Ese destello humano no suavizó la imagen, la endureció, porque lo que Joaquín vio no fue un desconocido, fue la sombra de un guerrero,
alguien que había tenido nombre y sangre como la suya y que ahora vivía atrapado en una forma condenada a cazar bajo la luna. Y en esos ojos, antes de que la bestia se enderezara de nuevo, Joaquín creyó reconocer algo más peligroso que el hambre, el reconocimiento. El aullido que siguió reventó el aire, haciendo que las paredes del cañón devolvieran el eco como un coro de bestias invisibles. La cacería no había terminado, apenas estaba cambiando de manos. El peso del cuerpo era más que físico. Arrastrarlo a través del terreno áspero le robaba el aire y le clavaba un cansancio que venía de más atrás que esa noche. Cada metro recorrido parecía estirarse, y el eco de sus pasos, roto por el roce del cuero y la carne contra la tierra, sonaba como un ritual que no debía interrumpirse. El claro surgió al fin entre la maleza, un círculo de tierra ennegrecida, seca como hueso, donde ni los insectos se atrevían a entrar. Allí, el aire tenía un olor distinto, denso y amargo, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de ceniza vieja. Joaquín dejó caer el cuerpo con un golpe sordo. La criatura yacía inmóvil, pero su sola presencia parecía alterar el espacio. El viento se detenía al llegar al perímetro del claro, y las sombras de los arbustos cercanos se inclinaban hacia adentro, como si quisieran presenciar lo que iba a ocurrir. Con las manos desnudas, Joaquín comenzó a cavar. La tierra cedía a trozos, pero bajo la superficie seca había una humedad espesa, casi aceitosa, que le enfriaba los dedos. El suelo temblaba levemente, una vibración que subía por sus brazos y le erizaba la piel. Cuando la fosa tuvo la profundidad suficiente, Joaquín se inclinó para arrastrar al hombre lobo dentro. Fue entonces cuando sintió un estremecimiento. Los párpados de la bestia se abrieron lentamente, revelando unos ojos apagados, pero conscientes. El rostro, entre el pelaje y las cicatrices, mostraba una mueca que no era solo animal. Había una memoria allí, una voluntad que se negaba a desvanecerse. Los labios se movieron, dejando escapar un murmullo quebrado, una voz ronca que no pertenecía por completo a ninguna criatura que él conociera. Las palabras eran irreconocibles. Un idioma que Joaquín no había escuchado jamás, cargado de un ritmo que parecía imitar el latido de la tierra. Fue breve, apenas un susurro, y luego el cuerpo se aflojó, cayendo con el peso de lo inevitable. El silencio que siguió no fue simple ausencia de ruido. Era una presión envolvente, como si todo lo que respiraba en los alrededores hubiera decidido contener el aliento. Joaquín cubrió el cuerpo con la tierra, cada palada acompañada de un pensamiento que no se atrevía a pronunciar. Colocó piedras grandes sobre la fosa, formando un montículo que aislara lo que quedaba abajo del resto del mundo. Cuando la última roca quedó en su sitio, sacó la bala de plata vaciada, ahora sin fuerza letal, pero aún marcada por los símbolos de Nahuel, y la incrustó en el centro del montículo. Al retirarse, la noche parecía más densa. El viento volvió a soplar, pero traía un sonido lejano, un rumor de agua corriendo bajo tierra. Joaquín no miró atrás. Sabía que, si lo hacía, podría encontrar en las sombras el brillo de unos ojos que no aceptarían del todo la derrota. El amanecer sobre Dry Hollow no trajo alivio, sino una luz gris que parecía filtrarse desde un cielo enfermo. Joaquín cruzó la calle polvorienta con pasos lentos, sintiendo que cada sombra lo seguía a distancia. Magdalena aguardaba en el umbral de la cantina, envuelta en un silencio tan denso que ni los borrachos de la noche anterior se atrevían a interrumpirlo. Sus ojos, hinchados por el insomnio, buscaron los de Murrieta como si quisieran leer en ellos una verdad que él no estaba dispuesto a dar. Un leve asentimiento fue todo lo que intercambiaron. Cualquier palabra sería una grieta por donde algo o alguien podría colarse. Antes de montar, Joaquín volvió la vista hacia las
Montañas del norte. La línea oscura de sus cumbres se recortaba contra el amanecer y por un instante juró ver un destello, como si algo metálico o húmedo hubiese reflejado la luz. El viento bajó de golpe, frío, cargado de un rumor profundo, más grave que cualquier aullido, como si la tierra misma exhalara un lamento. Era un eco distante, pero Murrieta lo sintió bajo la piel, igual que la primera vez que enfrentó algo que no pertenecía a este mundo. Sabía que el entierro no era un final, que la fosa cubierta de piedras era apenas un cierre frágil, una puerta mal asegurada contra algo que conoce todos los caminos del desierto. Había visto suficientes maldiciones para entender que el tiempo no las borra, solo las traslada, como una sombra que cambia de forma pero nunca de dueño. Y en algún rincón de su memoria, junto a las cicatrices físicas y las otras que no se ven, latía la certeza de que la criatura no descansaba, que seguía allí, en algún túnel subterráneo o bajo la arena, escuchando cada paso que daba. Algunos dicen que el viento que recorre esas montañas lleva voces, fragmentos de un idioma que nadie vivo reconoce. Otros hablan de un pozo antiguo que, algunas madrugadas, resuma un líquido oscuro que desaparece al salir el sol. Joaquín no confirma ni niega nada, su silencio es un muro, y no por miedo, sino por precaución, porque hay verdades que, una vez dichas, no vuelven a dormir. Y él ha aprendido que no todos los enemigos usan colmillos para marcarte. Algunos te habitan, te esperan, y vuelven a buscarte cuando menos lo esperas. Esa mañana, mientras el sol apenas tocaba el polvo del camino, Murrieta cabalgó hacia el horizonte. No miró atrás, pero en su nuca pesaba la sensación de ser observado. En su bolsillo, la ausencia de la bala de plata, ahora enterrada con el monstruo, era un vacío que dolía más que cualquier herida. Y, aunque el pueblo se empeñara en creer que la amenaza había terminado, Joaquín sabía que la próxima luna llena no tardaría en llamar a su puerta, porque en el desierto nada desaparece del todo, solo se oculta esperando la tormenta adecuada para volver a caminar entre los vivos. Conocías esta historia. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.